Bienvenidos a Mate con Humito. En el día de hoy vamos a instalar Laravel. Por fin este día llegó. Vamos a instalar nuestro framework. Recordemos que en el primer video instalamos la máquina virtual usando Ubuntu. ¿Sí? Instalamos VirtualBox y virtualizamos Ubuntu. En el segundo video instalamos LAMP, que esto incluye el servidor Apache, el motor de base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP. Y hoy vamos a instalar Laravel y ver un poco qué es la versión LTS, qué es Composer. Vamos a ver un poco de todo ello, así que vamos a empezar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador. En este caso Firefox, vamos a escribir Laravel y vamos a entrar en la siguiente URL, laravel.com, ¿sí? Esperamos que cargue y nos vamos a la sección documentación. En la esquina superior derecha vemos las distintas versiones que tiene Laravel disponibles para bajar. Tenemos la versión 7, la versión 6 y así sucesivamente hasta llegar a la versión 4.2, lo cual nos hace preguntar ¿qué versión tenemos que bajar? Podríamos optar por la versión más reciente, que es la 7, lo cual nos da las ventajas de tener las tecnologías más nuevas, pero la desventaja quizás de tener más inestabilidad por ser tan reciente. Entonces, ¿qué otra versión deberíamos poder bajar? ¿La versión 6, la 5.8? ¿Cuál es la más recomendable? ¿Cómo sé si esto es más recomendable que la versión 5.5 o que la versión 5.1 o la versión 6? Bien, para eso tenemos que basarnos en un criterio. Por eso los invito a ir a la sección de prólogo, en las notas relacionadas, ir hacia la parte de política de soporte. En esta sección encontramos una palabra interesante que es LTS. LTS significa Long Time Support, es decir, soporte de largo plazo. Esto nos permite tener un mantenimiento o que nos otorgan un mantenimiento por más tiempo. Como dice acá, para las release LTS tales como Laravel 6, los que no provee es corrección de errores por 2 años y correcciones de seguridad por 3 años. Por lo tanto, acá nos aparece una tabla donde tenemos desde la versión 5.5 a la 7, solamente 2 son LTS, la 5.5 y la 6. Como vemos, la versión 6 tiene corrección de errores hasta el 3 de septiembre de 2021 y correcciones de seguridad hasta el 3 de septiembre de 2022. Si comparamos la versión 6 LTS con la versión 7 que no es LTS, vemos que la versión 7 tiene corrección de errores mucho antes que la versión 6. Termina su soporte el 3 de septiembre de 2020, al igual que la corrección de seguridad también es antes a la corrección de seguridad de la versión 6 LTS, terminando el 3 de marzo de 2021. Por lo tanto, basándonos en el criterio de elegir la versión que tenga soporte de largo plazo, podemos optar por la 5.5 o la 6. En nuestro caso vamos a elegir la versión 6, que es la última versión más reciente de tipo LTS. Bien, teniendo esto en cuenta, volvemos a Laravel en documentación y nos proseguimos a instalar, ¿sí? Elegimos la versión, ¿sí? Dijimos que iba a ser la versión 6. En la URL, en la barra de navegación, tiene que estar la 6. Vamos hacia abajo con el scroll y vemos los requerimientos que se necesitan. Tener una versión de PHP mayor o igual a 7.2.0
y extensiones de PHP, tales como XML, MVString, JSON, etc. Para comprobar lo primero, que es que la versión sea mayor o igual a 7.2, es decir, todas aquellas versiones a partir de 7.2, abrimos nuestra consola presionando las teclas Control Alt T o yendo a Inicio, Herramientas del sistema, QTerminal. Estando en esta sección, lo que vamos a hacer es colocar la siguiente línea de instrucción: php espacio -b. Con la B indicamos la versión que tenemos. Damos Enter y vemos que nuestra versión instalada en nuestro sistema operativo es la 7.4.3, superior a la 7.2.0. Entonces con esto confirmamos de que la versión que tenemos instalada será compatible con la versión del framework que estamos queriendo instalar de Laravel, que es la versión 6. Ahora tenemos que ver si todas las extensiones, si tenemos todas las siguientes extensiones de PHP. Si nosotros venimos del tutorial anterior, les aseguro que todas estas versiones ya tenemos instalado. Pero si quieren comprobar, una de las formas de hacerlo es simular que estamos instalando. Ponemos sudo apt-get install php 7.4 y apretamos tabulación. Como podemos ver, acá tenemos todas las extensiones posibles que puede tener PHP, como tenemos XML, que está acá, correcto, al igual que MVString. Si queremos probar, por ejemplo, si tenemos instalado XML, simplemente escribimos y damos a Enter. Nos va a pedir la contraseña, la ingresamos. Como puedes ver, dice que PHP en su versión 7.4 XML ya está en su versión más reciente. Por eso le digo que en la instalación que hicimos de PHP ya tenemos incluido todas estas extensiones. Muy bien. Limpiamos la consola, volvemos a la página y procedemos a la siguiente sección, la de instalación de Laravel. Laravel acá nos dice que utiliza Composer para manejar sus dependencias. Entonces, antes de usar Laravel, asegúrese de tener instalado en su máquina Composer. Entonces nos preguntamos, ¿qué es Composer? Composer es el gestor de dependencias de PHP que nos permite ahorrar tiempo y evitar errores, ya que hoy en día nadie crea un sistema puro con solo PHP. La mayoría ocupamos librerías de otros desarrolladores o incluso, como en este caso, algún framework, que sería Laravel. Si cambia la versión de la librería, Composer te actualiza con una sola instrucción, siendo Composer Update. Muy bien. Tu archivo de configuración de Composer es uno de tipo JSON, que va a indicar el nombre y la dependencia. Eso lo vamos a ir viendo después. Bien, teniendo una idea básica de lo que es Composer, Laravel ya nos tira, o sea, nos arroja o nos muestra hacia dónde tenemos que ingresar para descargar Composer. Damos clic y nos lleva a Composer. El, como dice acá, manejador de dependencias PHP en su versión 1.15. Vamos a bajar haciendo clic en Download. Y acá nos muestra las siguientes líneas de código que tenemos que copiar de nuestra consola. Todas correspondientes a PHP. Ponen con instrucciones que, por ejemplo, esta decide copiar lo que hay dentro de esta URL a un fichero que lo crea de tipo composersetup.php. Seguidamente comprueba si el hash es de tipo 384 comparándolo con el siguiente token. Seguidamente ejecuta este archivo que lo creamos aquí y finalmente desasocia el enlace directo, ¿no? Bien, vamos a copiar todas estas instrucciones en nuestra terminal. Para pegar estas instrucciones podemos hacer clic derecho, pegar el portapapeles o apretar el botón del medio del mouse, en el caso de contar con un mouse. Vamos a pegar el portapapeles. Nos pregunta en esta versión del Ubuntu si queremos pegar el texto y acá nos aparece cuál es. Damos así. Esperamos que esto termine
y damos un enter para ejecutar la última instrucción. Muy bien. Si nosotros queremos ejecutar Composer, dice que no se ha encontrado la orden Composer. ¿Por qué? Porque nosotros instalamos en un directorio específico. El directorio específico está en otra localización. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es instalar Composer, o mejor dicho, mover Composer de forma global. Entonces podemos llamarlo desde cualquier directorio de donde estemos. Por lo tanto, vamos a Getting Started. Vamos a moverlo, o sea, hacerlo de forma global. Y justamente la página de Composer nos tira la siguiente línea de código, que lo que dice es mover el archivo far al siguiente directorio usr local bin composer. Esto lo va a hacer a través de la instrucción misma de Composer. Copiamos la línea de código y pegamos de la misma forma que pegamos la instrucción anterior. Clic derecho, pegar el portapapeles o botón del medio del mouse. Damos a Enter. Nos dice la siguiente advertencia: no se puede crear el fichero regular en esta ubicación, permiso denegado. Nosotros leemos las notas que tira, dice: si falla a la hora de dar permiso, lo que necesitas es correr o ejecutarlo con sudo, es decir, darle permisos a esa instrucción. Simplemente volvemos acá, apretamos, presionamos el botón de direccional hacia arriba para que nos coloque la última instrucción que ejecutamos, y nos desplazamos hacia el principio y escribimos sudo espacio y la misma instrucción. Rápidamente damos un enter y de esta forma ya se hizo se movió este archivo a este directorio. Limpiamos la consola y volvemos a escribir Composer. Podemos ver que ya está funcionando. Nos tira la versión, la fecha, la hora, las opciones y los comandos habilitados que permite ejecutar Composer. Muy bien, teniendo instalado Composer, volvemos al Laravel, podemos ir hacia atrás. ¿Sí? Fijarnos nuevamente que en la URL aparezca la versión 6. Y bajamos hasta donde diga instalación de Laravel. Ya hicimos este paso. Ahora tenemos dos pasos que hacer. Tenemos que elegir uno de los dos pasos: instalar vía Laravel o instalar vía Composer mediante este comando. Nosotros volvemos a la terminal. Create Project es un comando habilitado que lo que permite es crear un nuevo proyecto desde un paquete dentro de un directorio. Vamos a instalar Laravel a través de esta instrucción. Para ello tenemos que copiar la siguiente línea de instrucción, pero no vamos a pegarlo no vamos a instalarlo en cualquier directorio. Para ello vamos a salir de esto, control L, veamos. Tenemos que desplazarnos en un lugar donde Apache esté funcionando. Por defecto, Apache está dentro de nuestro directorio raíz, dentro de var, dentro de www y dentro de HTML. Todos nuestros proyectos deberían estar ahí, es decir, damos nuestro gestor de archivo, vamos a nuestro directorio raíz, dentro de var, dentro de www, HTML, y acá van a estar todas las carpetas, es decir, todos los proyectos que nosotros queramos hacer, por ejemplo de Laravel, y cada uno respetando su propio árbol de directorios, ¿no? Entonces, en esta dirección tenemos que instalar los proyectos de Laravel. Entonces navegamos hasta ese lugar, a esa dirección, invocando al comando cd de cambio de directorio, a directorio raíz, dentro de var, dentro de www, dentro de HTML. Damos enter y estamos en esta misma ubicación. Podemos listar y deberíamos tener el mismo archivo index.
ls para listar y ahí tenemos nuestro archivo index. Entonces dentro de esta ubicación nosotros vamos a pegar, vamos a copiar este código que teníamos, ¿sí? Vemos acá y pegamos, pegar el portapapel. Bien, Composer entonces, create project, Laravel y le ponemos un nombre. En vez de block, como nos hablamos de un sistema para una contratista, un nombre adecuado sería poner, por ejemplo, sys contratista. Ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran. Y entre comillas aclara la versión, que es 6. La última release. Eso se indica con el asterisco. Está diciendo bájame de la versión 6 cuál es la última actualización. Obviamente presionamos la tecla Enter y se va a empezar a crear el proyecto. Como podemos ver, nos tiró un error. Nos está diciendo que no se puede invocar este comando mkdir, que lo que hace es hacer un directorio, es decir, crear una carpeta, porque nos dice que hemos denegado el permiso. Esto es porque todo lo que esté dentro del directorio raíz, es decir, dentro de nuestro sistema de archivo principal de Linux, de GNU Linux, nos pide que siempre lo que se cree sea con permiso de superusuario. Tenemos dos opciones. La primera es invocar a sudo y luego pegar la misma instrucción que tenemos acá arriba. Pero no es conveniente porque vamos a suponer que invocamos a Composer con sudo, es decir, con permisos de superusuario. Dice bien arriba que no es conveniente ejecutar Composer como root, es decir, como superusuario. Nos manda a leer el siguiente artículo para más detalle. Veamos la consola con control L. Y lo que vamos a hacer es otorgar a todo lo que haya dentro de HTML permisos públicos. Es decir, para que cualquier usuario pueda crear proyectos o carpetas y archivos dentro de ese directorio. Vamos a ir a un directorio anterior porque lo que queremos, volvemos a nuestro gestor de archivo, es que todo lo que tenga dentro de HTML tenga permisos públicos. Sería toda esta carpeta, que abierta sería todo esto. Pero para eso tenemos que dirigirnos a esta carpeta. Todo lo que haya dentro de esta carpeta, recursivamente todo lo que haya ahí dentro. Entonces fíjense, deberíamos ir a raíz, var y www. Entonces invocamos a la función cd de cambio de directorio espacio punto punto para ir hacia un directorio atrás. Listamos y vemos que dice HTML. Estamos en el directorio que queremos estar. Lo que hacemos ahí es dar permisos a esa carpeta. Escribiendo sudo chmod, cambiar los permisos de forma recursiva, es decir, lo que haya dentro de esa carpeta, todas las subcarpetas de archivo, con el tipo de permiso 777, que es como una especie de all, es decir, todos los permisos. Y escribimos la carpeta HTML. Con tabulación, recordemos que completamos. Damos a Enter. Nos pide la contraseña de root. Y finalmente ya realiza la asignación de permisos. Y queremos una forma de comprobar. Fíjense que cuando hicimos ls, HTML estaba de un color distinto. Y ahora escribimos ls, HTML ya está de un color verde. Esta es una forma que Linux tiene visualmente de indicar que tiene ya permisos públicos. Hay otra forma, pero nos quedamos con esta. Bien, ingresamos dentro de HTML con cd HTML. Ya navegamos un directorio adentro. Desde, recuerden, el directorio donde estamos. Y ahora sí, control L. Y ahora podemos pegar el mismo comando que teníamos acá. Copiamos nuevamente. Y bueno, no hace falta copiar si es que ya lo teníamos. Ya está, Composer, Create Project.
Cambiamos el nombre, en vez de blog ponemos syscontratista. Y sí, en la versión 6, bien. Damos enter y esperamos a que termine de bajar. Muy bien, de esta forma se terminan de bajar los paquetes necesarios. Para ver si tenemos el proyecto, limpiamos la consola con control L, ls para listar y vemos que tenemos syscontratista. Si vamos a nuestro gestor de archivo, dentro de HTML, acá estaría syscontratista con todo el árbol directorio correspondiente a la versión 6 del Laravel. Vamos a probar correr rápidamente el servidor para ver si funciona. PHP artisan server. Claro, porque tenemos que ir dentro de syscontratista, porque estamos en HTML que no hay nada. O sea, dentro de la carpeta syscontratista. Ahora sí, vemos la carpeta está acá. Lo que nosotros hacemos es correr el servidor de artisan, ¿no? De esta forma corremos el servidor dando un clic, control más clic del mouse, nos lleva al servidor de Laravel. Si nosotros cortamos esto con control C y actualizamos la página, vemos que ya no está funcionando el proyecto, que es de tipo localhost del puerto 8000. Si volvemos a correr el servidor, se vuelve a ejecutar y cuando vamos a la página y actualizamos, vuelve a estar presente el servidor. Bien, esto vamos a ver en el próximo video cómo crear un virtual host para evitar tener este problema de andar lanzando el servidor todo el tiempo, ejecutándose como un proceso.